Hola. La vida humana está llena de paradojas, es decir, de situaciones que contienen en sí mismas una contradicción sin aparente solución. Decir que la libertad es una condena es una paradoja, y es una de las más grandes paradojas que podamos formular. Una idea, la de libertad, y otra, la de condena, entran en un choque permanente. Estar condenados es vernos forzados a hacer algo que no queremos, que no hemos escogido libremente. Y ser libre es precisamente poder elegir. Decir que estamos condenados a elegir es decir que no podemos no elegir, que estamos forzados a elegir. Pero elegir es optar por algo libremente. ¿Cómo entonces podemos estar forzados a elegir? Todo esto nos parece no más que un gran galimatías, algo que parece contradictorio e irresoluble, y sin embargo, detrás de todo ello se esconde una de las verdades más poderosas de la existencia humana. Estamos acostumbrados a entender la libertad como una especie de conquista. Desde la adolescencia emprendemos una lucha abierta por nuestra libertad y nos enfrentamos a todo. Nos ponemos en contra de todo lo que pueda coartarla. Nos enfrentamos incluso con nuestros padres y maestros en defensa de nuestra libertad. Nos rebelamos contra los poderes constituidos, contra las instituciones, las empresas, los partidos, el Estado mismo, en defensa de nuestra libertad individual. Desafiamos incluso las ideas más poderosas. Nos peleamos con Dios, con el amor, con la verdad. Decimos no a todo lo constituido y afirmamos nuestra libertad. Y ello porque ser libres consiste en buena parte en la posibilidad de decir no. Pero es que ¿acaso cuando decimos no hay alguien que pueda impedírnoslo? ¿Qué nos impide rebelarnos contra nuestros padres, contra nuestros maestros, incluso contra las instituciones sociales o contra las grandes verdades? Nada, absolutamente nada. Hoy mismo, ahora mismo, podríamos rechazar a nuestros padres y si quisiéramos podríamos enfrentarnos a fuerzas poderosas que parecen ser un atentado contra nuestra libertad. Ahora mismo podríamos renunciar a todo aquello por lo que hemos luchado por tanto tiempo, abandonarlo todo y emprender una vida absolutamente nueva. Nada nos lo impide. Tal vez sea una rebelión impotente, pero no es una rebelión imposible. Puede que la veamos innecesaria, pero eso tampoco la hace imposible. Recuerdo ahora mismo el inmenso impacto intelectual y emotivo que me produjo escuchar por primera vez aquella tremenda frase de Sartre: el hombre está condenado a ser libre. Yo también entendí por muchos años la libertad como una conquista, pero ¿podría ser una condena? Empezar entonces por recordar aquello que nos dice Sartre en un pasaje famoso de su obra más conocida, El ser y la nada, aunque omitiré algo de la jerga complicada empleada por su autor para que podamos comprenderlo. Dice Sartre lo siguiente: el hombre, al estar condenado a ser libre, lleva sobre sus hombros todo el peso del mundo. Es responsable del mundo y de sí mismo en tanto que manera de ser. Tomamos la palabra responsabilidad en su sentido trivial de conciencia de ser el autor incontestable de un acontecimiento o un objeto. En ese sentido, la responsabilidad humana es abrumadora, pues es por el hombre por quien ocurre que haya un mundo, y cualquiera que fuere la situación en que se encuentre, debe asumirla enteramente con su coeficiente de adversidad propio, así sea insostenible.
Debe asumirla con la orgullosa conciencia de ser autor de ella, pues los mayores inconvenientes o las peores amenazas que puedan afectar a mi persona solo tienen sentido en virtud de mi proyecto y aparecen sobre el fondo del compromiso que soy. Lo que nos dice Sartre es tremendo. La libertad no es para el hombre una conquista, sino una condena. Y una condena terrible. La condena a ser absolutamente responsable de sí mismo y del mundo en que vive. Lo dice con una imagen sobrecogedora. Al estar condenados a ser libres, llevamos sobre los hombros el peso íntegro del mundo. Pero es cierto que somos responsables de todo lo que nos ocurre. Es cierto que yo mismo, que cada uno de nosotros es el responsable de todo lo que le ocurre. Sí, por una sencilla razón, porque lo hemos elegido. No hay una sola situación de la vida humana, ni siquiera la más extrema, en donde no tengamos al menos una segunda opción. Aunque esa segunda opción sea la más terrible de todas, el suicidio. Aun si me atan de pies y manos y me ponen una pistola en la cabeza para que diga o confiese algo que no quiero confesar, siempre tengo la opción de decir no. Y si siempre tengo la opción de decir no, la he elegido. Todo lo que hago es una elección de mí mismo y todo lo que me ocurre por mí mismo, porque es fruto de mi libre elección. Todo lo que nos ocurre a cada uno de nosotros lo hemos elegido. Todo, excepto una cosa. Hay una sola cosa que nunca pudimos elegir, si queríamos ser libres. Eso nos tocó. Eso es un destino. Eso es una condena. La condena de la libertad humana. Elegimos libremente todo, excepto una cosa, si queríamos ser libres o no. Eso es lo propio de la condición humana. Esta condena de la libertad no es algo abstracto, sino que tiene consecuencias muy concretas sobre el modo como asumimos la vida. Puesto que la libertad es lo que nos define como lo que somos, y justo ella es la marca fundamental de la condición humana, se trata de una libertad absoluta, sin límites. Vuelvo a preguntar, ¿qué nos impide cambiar todo lo que somos ahora mismo? Nada. Podemos dejarlo todo ahora mismo, todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, e irnos a vivir solos en una cueva. ¿Quién puede impedírnoslo? Yo mismo, o tú, o él. Podemos cambiar de empleo, dejar la familia, irnos a vivir con otra persona, mujer u hombre. Podemos cambiar de país, incluso desaparecernos e iniciar una vida totalmente nueva en otra parte y tal vez con otra identidad. Y nadie nos lo podría impedir. Puedo irme ahora mismo de monje budista abandonando todos mis privilegios e intereses. ¿Y acaso alguien podría evitarlo? Tal vez podrían forzarme, coartando mi libertad, pero con ello no habría cambiado en nada mi decisión. Tal vez no me convenga hacer ninguna de estas cosas. Tal vez no quiera hacerlo. Seguramente no me interesa hacer nada de esto. Pero no hay nada ni nadie que me lo pueda impedir. Nuestra libertad es absoluta y eso tiene importantes consecuencias. Para empezar, una libertad absoluta implica una responsabilidad absoluta. No tiene sentido, por tanto, que me queje por lo que yo mismo he elegido. Pensar en quejarnos, dice Sartre, es insensato, pues nada ajeno o extraño ha decidido lo que sentimos, vivimos o somos. La responsabilidad absoluta no es por lo demás aceptación, es simple reivindicación lógica de las consecuencias de nuestra libertad.
Lo que me ocurre por mí. Y no puedo ni dejarme afectar por ello, ni rebelarme, ni resignarme. De lo anterior se sigue otra consecuencia esencial. Tenemos que aprender a vivir sin excusas, es decir, sin buscar culpables, sin señalar a otros, sin pretender justificar a ultranza todos nuestros actos. Hacer tales cosas no es más que un signo de inmadurez e irresponsabilidad. El que ha asumido su condición de hombre libre no busca justificaciones y excusas, pues entiende que lo que le ocurre lo ha elegido de una o de otra manera, y de él depende no solo que haya sido así, sino en qué grado le afecta. Somos el resultado de nuestros actos, somos nuestros actos, y si algo ocurrió así y no de otra manera, la causa de ello no es otra cosa que lo que hicimos o dejamos de hacer. En la medida en que asumimos que lo que nos ocurre por nosotros mismos y por tanto dejamos de buscar excusas, empezamos a asumir que todo en la vida tiene una carga de adversidad propia y que si bien todo lo que nos ocurre en cierto modo lo hemos elegido, no somos el centro del universo. Y mucho de lo que ocurre en el mundo sucede por nosotros, pero también a pesar de nosotros. Hay entonces muchas cosas que no controlamos. Esas cosas serán como son y no podemos impedir que así sean. Esto no nos hace menos responsables, pero nos lleva a tomar distancia de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. En este sentido, que no tengamos control de todo no nos hace menos libres, simplemente nos hace tener claro que no tenemos por qué poner esperanzas en lo imposible. Esto no quiere decir tampoco que tengamos que quedarnos quietos y no hacer nada. No, lo que está en nuestro poder son nuestros propios actos. Tenemos entonces que actuar y hacerlo de la mejor forma posible. Tenemos que elegir, pero sin ilusionarnos más de la cuenta. Hay que aprender a obrar sin tener demasiadas esperanzas. Surge de inmediato una pregunta. ¿Es esta una visión pesimista de la vida? No lo creo. Tampoco es ciertamente una visión optimista o ingenua. Quiere ser más bien una visión realista, pero no idealizada de la libertad humana. ¿Qué es entonces la libertad humana? Ya dijimos que ser libre es sobre todo poder elegir, pero ¿lo podemos elegir todo? Ciertamente no. Hay muchas cosas que no podemos elegir. Para empezar, somos cuerpos naturales, como las piedras, los animales y las plantas. Y como los otros cuerpos naturales, estamos sometidos a las leyes de la naturaleza. Tenemos un peso, una dimensión, una extensión, etc. No podemos pasar por cualquier parte, porque somos un cuerpo físico que tiene un cierto volumen. No podemos entrar en cualquier parte, porque no cabemos. No podemos hacer muchas cosas, porque nuestro peso corporal nos lo impide. Y como estamos sometidos a la ley de la gravedad, no podemos elegir, por ejemplo, volar por los aires. Pero además somos cuerpos naturales dotados de vida. Y como seres vivos tenemos necesidades de alimento y de abrigo y necesitamos reproducirnos como especie. No podemos dejar de atender esas necesidades. Y por ende no podemos elegir no comer o no cuidar nuestro cuerpo del frío, del hambre, del calor, de la tempestad y de muchas cosas más. Y sobre todo, somos seres que sentimos, como todos los demás animales. Y como sentimos, tenemos límites. Nuestra percepción es limitada, pues nuestros sentidos no siempre son lo potentes que querríamos. Nuestra imaginación y nuestro pensamiento también son limitados, aunque tengan menos restricciones. Pero no nos atrevemos ni a imaginar ni a pensar ciertas cosas,
pues también nos ponemos al respecto restricciones. No podemos sentirlo, ni imaginarlo o pensarlo todo. Y no podemos, por tanto, elegirlo todo. Pues, al fin y al cabo, lo que elijamos depende de nuestras percepciones, imágenes y pensamientos. La libertad es entonces la posibilidad de elegir. Aunque, como vimos, no podemos elegir cualquier cosa. Hay, sin embargo, algo que siempre podemos elegir, y esto es con qué queremos comprometernos. Elegir es algo que se hace con dos palabras, las dos palabras más cortas pero más significativas de nuestra lengua: no y sí. Decir no es afirmar nuestra libertad. Cuando decimos no, lo hacemos para rechazar el dominio, la manipulación, la esclavitud y en general todo aquello que no nos deja ser lo que queremos ser. Y para defender esa libertad que es nuestra condición fundamental como hombres. Decir no es elegir rechazando todo aquello que no queremos, que no nos interesa, que no nos resulta sensato y deseable. Pero esto no es nada más que la mitad de la tarea de la libertad humana. No podemos decir no a todo y todo el tiempo. La vida se nos haría imposible. Llega el momento en que necesitamos decir sí a algo, a un trabajo, a una persona, a ciertas creencias o a ciertos principios. Este es el otro aspecto de la libertad humana, que a veces olvidamos por completo: el compromiso. Ser libres es elegir, y toda elección implica algún tipo de compromiso. A este sí que se compromete lo solemos llamar con una palabra que nos encanta: amor. Amar consiste en decir sí y en actuar en consecuencia. Esto nos cuesta mucho. Y ello por una razón muy sencilla: porque el amor, ese sí que nos compromete, genera vínculos, ataduras, lazos, cadenas. El amor une, atrapa, enreda, compromete. Pero puede ser gozoso, porque nada es tan maravilloso como estar vinculado profundamente con lo que uno ama. El amor es la cara amable de la libertad. ¿Y a todas estas en qué quedamos? ¿Qué es entonces la libertad humana? Mi respuesta es muy sencilla pero fundamental, y sobre todo la única que he encontrado sensata desde el momento mismo en que alguien me lo dijo hace ya bastantes años. Mi respuesta es esta: la libertad es esa posibilidad que tenemos los seres humanos de elegir nuestras propias cadenas. Hasta pronto.